Bien, estamos presentando aquí entonces un perfil donde se muestran los detalles y se puede resaltar la zona ahí que aparece, como ven ustedes, aparece una, disculpen, que aparece esta, lo que llamaríamos la holgura, ¿no? De todos los sitios, este es el crítico, ¿no? Entonces, como este es un trayecto punto a punto, lo que tenemos que asegurarnos es que aquí se cumple un criterio, por lo menos en el lugar más crítico. Ustedes ven, esto fue construido con los datos del terreno, todo este relieve fue construido. Normalmente no se hace con líneas rectas, ¿no? O sea, agarramos todos los puntos y los unimos con líneas rectas. Aquí aparece con bastante detalle, es un enlace como de 70 y tantos kilómetros, y aquí aparece la curvatura de la Tierra. El efecto neto es que sube las alturas, porque todas estas alturas estarían sobre este nivel, ¿no? Esta línea recta, pero el nivel cero realmente es curvo, no es un nivel plano, ¿verdad? Aquí hay 70 kilómetros, ya la curvatura empieza a tener un impacto. Y se asumió una atmósfera tal estándar que es de 4/3, ¿no? El K. El radio es un tanto más plano que el radio real de la Tierra. Entonces, el efecto neto es que esto sube un poco con respecto a que si hubiéramos considerado una Tierra plana y se acerca más a la línea del trayecto, ¿no? Entonces, aquí el cálculo tiene que ver con encontrar, eh, digamos, la distancia mínima con que habría que separar la línea del trayecto con respecto a la obstrucción más alta. La distancia mínima, hay un criterio para eso, que vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Eh, Usted podría decir, bueno, le pongo cualquier altura. No, porque cada metro de las torres tiene un costo importante y tiene un costo en todo sentido, ¿verdad? Porque cada metro que usted agrega, entre más altura va agregando, el metro siguiente es más caro. O sea que es un tanto así exponencial, ¿verdad? Entre más alto va, más caro es la torre. Estoy hablando de una torre de tipo autosoportada. Y el costo tiene que ver con la estructura metálica con que se construye, porque cada vez hay que ir aumentando la base. O sea que la antena crece, la torre crece hacia abajo, no hacia arriba. Entonces la base, entre una torre más alta, la base es más grande. Y la cimentación también es más costosa. O sea que no es un asunto de que cualquier altura o que sobran los metros, sino que buscamos tener una buena precisión, ¿verdad? En este cálculo. Muy bien. Veamos. Hay algunos detalles. Esto estaría dándonos, digamos, ustedes ven aquí eh, ciertas aproximaciones que se proveen de esta figura. Aquí lo que estamos tratando de ver es la distancia al horizonte, ¿no? Esta es la llamada distancia al horizonte. Subimos lo suficiente una torre hasta que el horizonte sea realmente el borde de la Tierra. Estamos considerando tierra esférica lisa aquí, ¿no? Y esto se puede aproximar aquí. Hay una demostración, no me quiero detener con esto, pero se basa más en la demostración que hicimos para el delta que estamos encontrando en el caso de encontrar las alturas sobre la tangente al punto de reflexión en el caso de tierra esférica, cuando vimos ese modelo. Aquí simplemente está tratando de poner la altura de la antena a tal punto que el horizonte sea este, ¿no? O sea que esta línea pasaría tangente sobre el horizonte hasta conectarse con el otra, ¿ok? Con otra que estuviera a esta misma altura. ¿Cuánto es esa altura para ver el horizonte? Bueno, es esta altura que estaría aquí. De 1 al cuadrado es 2ht a sub e. Muy bien, esas serían nuestras aproximaciones. Y aquí entonces conviene empezar a ver todas la geometría del trayecto para poder hacer los cálculos del caso. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo,
donde están todos los ángulos. Ustedes ven la Tierra esférica, el punto de reflexión, la tangente al punto de reflexión. Tendríamos que, si queremos ver un poquito más, ahí tenemos las cantidades. Hay más cosas, más detalles, por ejemplo, los ángulos de elevación aparecen aquí. Claro que este es un corte vertical, ¿no? Entonces, los únicos ángulos que no aparecían eran los ángulos de incidencia en el punto de reflexión. Aparece la holgura con respecto a, aquí dice F, ¿no? En otros, a veces se le llama H a esto también, H mayúscula o H minúscula, como apareció en la figura anterior. Y aquí ustedes tienen que tenemos que asegurarnos que esto mantenga cierto valor, ¿no? Eso lo determinamos por altura, H1, H2. em, ¿Qué más? Tenemos una serie de ángulos, ¿no? Todos estos ángulos que pueden ser de interés, uno con respecto a la vertical, un ángulo que nos dice, digamos, este es el con respecto a la línea de vista que tenemos aquí. Hay ángulos definidos, fíjense este que aparece acá, este otro ángulo. Todo eso puede ser necesario en ciertas circunstancias. Tenemos D1, que sería la distancia al punto de reflexión, D2. Tenemos este D3, que sería la distancia entre el punto de reflexión al centro del trayecto, ¿no? Y aquí aparece como D medios. Discúlpeme que estoy está molestando un poco la garganta. Muy bien. Eh, Bien, si vemos abajo están los ángulos que tienen que ver con la apertura de la Tierra y aparece el radio de la Tierra ya, el radio equivalente, pues aparece el radio real multiplicado por el factor K. O sea que estas ecuaciones son, digamos, generales. Tendríamos aquí todas las ecuaciones que ocuparíamos para nuestro trayecto, ¿no? Muy bien. Em, si vamos adelante, tenemos todas las ecuaciones necesarias. Aquí las pueden ver de cada uno de los ángulos que citamos y cantidades, distancias que citamos en la figura anterior. Esas las puede consultar, no vamos a entrar. El factor de divergencia, que sería también otro factor que nos interesa. Para esto, para el cálculo del punto de reflexión. Y la protuberancia. Aquí hay una pequeña demostración. Esta no está muy clara, voy a saltármela. Necesitamos también los ángulos. Esto ya es un corte vertical. Tenemos el punto A, el punto B, y lo ubicamos de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la latitud, cuál es la longitud que tengamos y encontrar esos parámetros para un punto, para el punto A, para el punto B y encontrar lo que serían los ángulos, eh, los azimuts, que son estos que están con respecto al norte. Aquí aparece 62 grados en este enlace y miren cómo se mide en el otro, ¿no? Siempre es el ángulo que une eh, aquí el norte. Y bueno, aquí aparece 62 grados, pero bueno, con respecto al sur, normalmente sería este ángulo el que nos interesaría, el que viene siempre con respecto al norte. O sea que este es entre 0 y 90 y el otro estaría arriba de, perdón, estaría en el cuarto cuadrante, ¿no? El ángulo. Bien, en cuanto a la protuberancia, es esta curvatura. O sea que realmente nuestras alturas son especificadas sobre una tierra esférica. Este es un modelo que se va a aparecer en muchos de los programas. En otros se va a aparecer como que fuera tierra plana, ¿verdad? Ustedes van a ver que solo aparece esto y aparece una horizontal acá. Pero realmente esto es lo que está pasando. Entonces, eh, toda la altura está referida a este es el nivel cero, ¿no? Nivel cero que tendríamos, el nivel del nivel del mar, el valor medio del nivel del mar.
Y podemos construir algunas plantillas. Esto se hace cuando uno lo hace en papel. Estas plantillas vienen con escalas ya especificadas y uno simplemente construye ahí, puede hacer un dibujo encima de esto con los datos que se tenga del cada tantos kilómetros, puede construir eh, un, un perfil, ¿no? ¿Verdad? Eso se hace automáticamente con el software, ¿no? Eh, Ustedes van a ver algunos software que sí tiran las líneas de esta manera, otros simplemente no dan esa información, pero esto es como el modelo que estamos trabajando, es así, ¿no? O sea que cuando usted dice, estoy a 10 kilómetros de la superficie, del nivel sobre el nivel del mar, aquí es este punto, pero acá es este punto. O sea, esta línea curva son los puntos que tienen la misma altura con respecto al nivel del mar. Es una línea curva. ¿Ok? Sin embargo, los rayos los vamos a representar como líneas rectas. Bien, la expresión es esta y es la que se trata de demostrar en la transparencia anterior. ¿Y qué tenemos? Aquí se ha asumido el radio real de la Tierra y lo que queda, se indicaron las unidades. Esto está en términos de kilómetros, ¿ok? Las distancias. Y tenemos el DI, que sería la distancia a cada punto que queramos ir describiendo. Y D menos DI sería el complemento hacia la otra estación sobre K. Así de simple, ¿no? Claro, si el K se hace más chico, esto se hace más grande, ¿no? Se curva más la Tierra. Si el K es más grande, si se incrementa, entonces la Tierra se aplana. O sea que cuando el K sea infinito, prácticamente es una línea horizontal la que teníamos aquí. Bien, entonces aquí el tema es que esto puede estar curvado de una u otra manera y necesitaríamos conocer cuál es el K mínimo, digamos. El K mínimo nos diría qué tanto más se va a curvar, porque esto se levantaría, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, K 4 tercios y después le pongo K punto 7, el K punto 7 me va a dar una curvatura más pronunciada y esto se levantaría. O sea que esto tendería a tener valores más altos. ¿Y en qué K ponemos? Diría uno. Bueno, tendríamos que ver el que resulte crítico, un valor que nos garantice que con una suficiente probabilidad no va a ser peor. O sea que en nuestro caso uno podría pensar que sea más chico, ¿no? Eh, Bien, hay que analizar las dos cosas, ¿no? Con un valor menor y con un valor mayor. O sea, digamos, un valor medio, un valor. Aquí es donde empieza el criterio. ¿Ok? ¿Qué valor vamos a asumir? Necesitamos datos del terreno. Este es uno de los factores. Y la otra es el despejamiento de la zona de Fresnel. Hay más de un criterio. Uno que hemos estado viendo, que es el más común, es que sea el 60% de la zona de Fresnel. Pero hay otros que plantean el 100% de la zona de Fresnel versus un K determinado, ¿no? Eso no puede decir un K de 4 tercios, 0.6 de la zona de Fresnel. Usted podría decir algo más crítico, un K de 0.7, es un valor más chico, y un despejamiento del 100% de la zona de Fresnel. Podría ocurrirse eso. Entonces, ¿qué alturas de antenas me conduce cada criterio? Entonces, pueden ser diferentes. Y esto es importante porque la idea es solo poner la altura que es estrictamente necesaria, no desperdiciar ahí, ¿verdad? Porque si no, entonces el sistema se nos va volviendo más costoso, ¿no? Innecesariamente. Bien, los perfiles, vamos a ver, esto de los perfiles, aún que ya sea software o que sea físico que lo estamos haciendo, ya sea un gráfico que hace el programa, no importa cuál sea el programa, hay errores. O sea que aquí se han hecho varias cosas, varias aproximaciones que no son exactamente el perfil real que tendría. Vamos a ver. Eh, una de ellas es la protuberancia. Ustedes ven la protuberancia. Bien, la superficie de la Tierra es, en todo caso, sería una esfera, ¿no? Sería
un círculo aquí. Pero acá, si ustedes toman esta ecuación, realmente es una ecuación de tipo, una parábola, ¿no? O sea que no es exactamente un círculo, sino una parábola. Es por la aproximación que se ha hecho. Y esta ecuación se usa en todos los programas porque no ocupamos más precisión. Hay un error en esto. Esto no es exactamente la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, aquí hay un error. Es un error eh, que se ha calculado, ¿verdad? Y anda alrededor del 0.3%. O sea que vamos a ver, la precisión de los datos que usted va a obtener de un perfil, todos los datos, ya sea mapa digital como explicamos antes, bueno, y depende del mapa digital que esté usando o que esté usando un mapa de papel. Esos son datos aproximados, no es la realidad. Si usted quiere ver la realidad, tiene que ir al sitio, ir con un aparato, medir las altitudes, medir las coordenadas. Es un trabajo minucioso para poder encontrar valores precisos. Todo lo demás que tiene son valores que tienen errores. Tienen errores dependiendo la calidad de lo que esté usando, el error es mayor o menor. Pero el criterio matemático que estamos usando para calcular cuánto sería la protuberancia, nos introduce un error del 0.3 porque realmente estamos usando eh, una, un, un arco que es de tipo parabólico más que circular. Ese es el primer error, por la aproximación esa que estamos usando. A ver, ¿qué más? Las elevaciones siguen líneas verticales y no los radios trazados desde el centro de la Tierra. O sea que realmente el modelo, este es el modelo real, ¿no? Son líneas, las alturas realmente sobre la superficie, ustedes ven que son radiales, ¿no? O sea que cuando usted considera H1, H2 es un radial. Aquí estamos considerando un arco bastante grande, así que se ve un poco exagerada la figura. Ustedes ven aquí, los radiales a que me refiero son estos, ¿no? Son alturas radiales. H1 no es una vertical, ¿verdad? Sino un radial. El error, pues, habría que valorarlo, ¿no? A ver de qué se trata. Eh, entonces, cuando usamos, digamos, cuando hacemos la gráfica, tenemos cosas como esta, ¿no? Tenemos ya no es radial, porque radial sería así, ¿verdad? Es vertical. Ahí estamos cometiendo estamos introduciendo una aproximación que por simplicidad habrá que, bueno, habrá que ver ese error. Aquí lo tenemos en una forma más clara. Vean ustedes, la línea sería esta, ¿no? Esta es la altura. Vean ustedes, esto es lo que tenemos acá. Esta es la vertical que estamos haciendo en nuestra figura y esto aún en Radio Mobile es lo que se está haciendo. Estas son las verticales, pero las verdaderas verticales serían estas. Ahora, ¿qué tanto es el error? ¿Qué tanto es el error que podemos tener aquí? Todo depende de este ángulo. Entonces, para arcos que son suficientemente pequeños, el ángulo fíjense que este es sin medios, la apertura del arco que estemos considerando, eh, pues determina la precisión que es esto. Entonces, realmente ignoramos esta línea y consideramos esto como vertical. Aquí hay un error más, ¿ok? Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, continuando con la lista de errores. Aquí se hace un cálculo, por ejemplo, en el caso de un enlace que es más o menos 50 kilómetros, el ángulo es pequeñito, anda alrededor de 0.22 grados, o sea, 13.5 minutos. Es un ángulo pequeño, ¿no? No plantea problemas, nos trabaja bien esa aproximación. Em, la otra es la longitud del trayecto. Este es un error bastante pequeño, ¿no? El otro error, la longitud del trayecto ¿verdad? Pues resulta que la Tierra es curva, entonces esa distancia
hay que medirla sobre la superficie de la Tierra. Si usted quiere la distancia, exactamente, si quiere ser muy exacto. Pero sin embargo, cuando uno usa la longitud del trayecto, suele medirse, bueno, uno lo mide en un mapa o calcularse en base a las coordenadas geográficas. Y no se hace una corrección. Vamos a ver a qué corrección estamos refiriéndonos en este caso. Permítanme. Vamos a traer la figura otra vez. Vamos a ver, vean ustedes, tenemos que uno cuando hace los cálculos, uno asume que D es igual a D1 y D2. Cuando usted calculan atenuación, cuando calculan otras cantidades ahí, y está asumiendo que esta línea de 1, de 2, recuerde que todo lo que sea en la magnitud usamos de 1, de 2 igual a D. Ok, pero D es más grande, ¿no? Es sobre la superficie. Bien, eso nos conlleva a otro error que se está teniendo en cuenta, es ese, ¿no? El error que estamos considerando. Eh, Discúlpeme, estoy viendo estoy un poco enredado hoy, ¿verdad? Estamos viendo otra transparencia. Bien, es esta. Entonces, dice que suele medirse sobre el mapa o calcularse entre coordenadas, dice, y no se corrige teniendo en cuenta que la elevación H1, H2, o sea que hay una diferencia entre las dos alturas, ¿verdad? El D1 y D2 que aparece aquí, es pequeño el error. O sea, eso lo más, dependiendo de las alturas, como 2 grados, también no hay problema. O sea, no nos ponemos tan finos con ese asunto. Muy bien. Hay otro más aquí, otros errores más que vamos a considerar. Errores de los mapas originales. Bien, de eso hemos hablado. Los mapas, tanto en su versión física, tienen errores, ¿verdad? Primero porque están desactualizados y si hay algunos detalles de alguna cosa que se puso, no agarran un mapa viejo, no van a aparecer estructuras nuevas que han aparecido. Bueno, el caso de las turbinas eólicas no aparecen como algo. Claro, en los mapas digitales uno pensaría que están más actualizados, pero créanme, los mapas digitales hay errores ahí, ¿verdad? Yo recuerdo que estuve estudiando un caso y tomamos una zona de El Salvador y ocupábamos hacer una descripción y uno iba sacando los datos en Google Earth, estoy hablando, ¿no? Y resulta que de pronto había como un corte así abrupto y bajaba, no sé, 10, 15 metros y después continuaba. Eran dos mapas que no encajaban. O sea, eran dos archivos que habían puesto ahí, pero que usted, como le dije la vez pasada, aparece no lo ve, ¿verdad? Eso no se ve hasta que uno se va metiendo al detalle, ¿no? Eh, y así con algunos mapas digitales, si hay una zona que no la tienen bien descrita, ellos ponen lo complementan con otro mapa que tiene quizás menos resolución, pero algo ponen, ¿no? Pero no necesariamente es exactamente la zona. Entonces, hay zonas que están con mayor detalle, otras con menos detalle. Entonces, no siempre ustedes tienen los datos precisos, ¿no? Entonces hay errores, ¿no? Eh, Bien, la línea recta sobre el mapa no representa el trayecto radioeléctrico verdadero, ya que, bueno, se sigue el círculo máximo, o sea que realmente no son exactas esas longitudes, pero es tolerable, ¿no? Es una aproximación. Eh, el lugar exacto, esa es una de las dificultades que nos hallamos, incluso cuando usted pasa de un software a otro, hay algunos detalles, por ejemplo, usted va al campo y va con un GPS y con su altímetro y todo eso y toma datos del sitio y ahí le aparece el GPS, pero hay que tener cuidado con los ajustes. Hay uno de los ajustes
que tiene que ver con el modelo de la superficie esférica que se asume sobre la Tierra y así se construyen los mapas. Entonces hay mapas con modelos diferentes y cambia un poquito la ubicación. Entonces eso le llama el datum. El datum. Entonces uno tiene que saber Google Earth con qué datum se encuentra y tiene que tener ajustado su GPS para eso, para que los sitios sean precisos. Entonces uno agarra las coordenadas del mapa y se va al sitio y no coinciden exactamente, ¿verdad? Lo que vale es lo que en físico se logre sacar y hay que asegurarse que estén en la misma referencia que está usando los software que estemos usando, ¿no? Si no, uno ahí está luchando con cuáles las coordenadas exactas. Las condiciones cambian rápidamente. Bueno, antes era más problemático por los mapas pues si uno quería un mapa actualizado, sería una nueva impresión, pero ahora con lo digital, yo he notado con algunos, lo que se actualizan son las fotos aéreas, ¿verdad? Las fotos aéreas, sí, esas las actualizan en el caso del Google Earth, pero el mapa de datos digitales no necesariamente, ¿no? Porque eso sí es otro proceso. Pero las fotos aéreas sí las van actualizando. Uno ve, ahí sale, si uno se mete, sale ¿cómo es que se llama? La última versión. Y sí, van apareciendo detalles que pueden ser útiles. El problema es que, lo que yo le decía, no hay etiquetas ni nada. Usted tiene que tener conocimiento de la zona para saber qué es lo que tiene ahí. Eh, a veces uno le pone una capa de las carreteras y también son imprecisas, por lo menos en nuestro país. En Estados Unidos es una belleza, ¿ah? No tiene detalles, pero increíbles. Pero para nuestros países pues la herramienta no es tan detallada como en el caso podría ser en el caso de lo que se dispone. La herramienta dispone de más cosas, pero no están disponibles a nivel mundial, sino más en Estados Unidos, Europa, lugares así que tienen mayor relevancia para ello. Bien, cambian, bueno, estos los mapas, ese es que se ha actualizado. Eh, Otra cosa que se está asumiendo que el K, o sea, las condiciones que tiene el índice de refracción, tiene el mismo valor para todo el trayecto, pero el trayecto pasa por ejemplo, de las montañas a la costa y hay un cambio, ¿va? Longitudinal. Eso no se consideraba. Y no, como digo, no siempre es así, especialmente cuando hay cambios de elevación entre un punto y otro, o cuando el terreno cambia rápidamente, por ejemplo, al atravesar un valle, ¿no? En la práctica, esta supervisión aún así da resultados satisfactorios. Las únicas variaciones que realmente sí uno es con altura, ¿verdad? Pero a lo largo del trayectorio se asume que es en el mismo clima, todo, ¿no? Eso es una asunción que no es descabellada, es bastante práctica. Nos queda aquí unas condiciones más. Eh, no le indicamos, faltaba una aquí. Mm, sí, falta esa. Hay una que no está listada aquí, que la vamos a mostrar en la siguiente figura. Es esta. Eh, Perdón, no en esta figura, es en otra. Estoy divino hoy con la figurita, ¿no? Era esta, ¿no? Miren ustedes. La zona de Fresnel. El elipsoide de Fresnel, nosotros consideramos ¿se acuerda? Un trayecto y lo pusimos horizontal. Lo pusimos horizontal y realmente el radio de Fresnel es ortogonal a este eje, ¿no? Al eje al trayecto, ¿no? Es ortogonal totalmente. Es esto lo que estamos indicando. Pero cuando nosotros lo dibujamos en un trayecto, y así aparece en el software también, estamos diciendo que la longitud es vertical, ¿ok? Aunque realmente es así, como se debe hacer el de Fresnel. Entonces,
eso nos daría una curva un poquito diferente, que es esta que está acá, ¿no? Bien, y todo depende de este ángulo, ¿no? Del ángulo alfa que aparece aquí, el cual a su vez es igual al ángulo de elevación. Bien, normalmente estos ángulos son chicos, ¿no? Entonces, este error, vamos a ver, aquí tenemos dos problemas que, que a veces alguien no los nota. Normalmente, vamos a ver, esta figura que yo tengo aquí está basada en dos, normalmente esto se hace así como estándar, así están en los software, y ustedes van a ver que las distancias se ponen en kilómetros, siempre, ¿ok? Pero las alturas las ponemos en metros. ¿Qué implica eso? Que tenemos escalas diferentes en el eje X, diferente a las del eje Y, escalas diferentes. Entonces, los ángulos que van a aparecer acá, esa inclinación que aparece ahí, digamos que está exagerada, porque si usted da más detalles en las alturas y menos detalles en las distancias, o sea, al usar escalas diferentes, todos los ángulos que usted ve en la figura no son reales, se ven bien grandes y exagerados. O sea que lo que hemos hecho es exagerar las alturas para que se noten más. Si las pusiéramos a la misma escala, las dos, se vería una figura bien aplanada y uno no distinguiría estos detalles que estamos viendo en esta figura, por ejemplo, así como lo estamos viendo ahorita, que se ve bien pronunciado todo esto. Es gracias a que usamos una escala en metros en la vertical y una escala en kilómetros en la horizontal. Entonces, todos estos ángulos que aparecen aquí en esta figura, parece exagerado el ángulo. Entonces uno dice, uy, aquí hay una diferencia, ¿no? Realmente no se notan mucho, ¿verdad? Frente a la distancia que es bastante grande. ¿Ok? O sea, esta distancia hay que multiplicarla por 1000, pues, está en kilómetros, para que estén en la misma proporción. Esto hay que hacerlo 1000 veces. Entonces, realmente usted lo que vería es una línea, ¿verdad? Dos cosas, una encima de la otra. No se notan estos ángulos. Entonces, esta aproximación de considerarlo vertical, todas estos asuntos, aún para este rayo inclinado que tenemos aquí, para dibujar la zona de Fresnel, porque la zona de Fresnel la dibujamos así, ¿ve? Como la línea oscura. O sea, usted pone la altura aquí y le baja los metros que tiene la zona de Fresnel y ya dibuja la elipsoide. Y así lo hacen los software. Todo esto viene de cuando se hacía manual y eso es como se trabaja, ¿no? Los errores son despreciables de vuelta, no son errores que van a marcar un cambio o que usted va a tener una gran diferencia en lo que haga, ¿no? Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Otra vez se nos volvió a desviar esto. Disculpen. Muy bien. Entonces, básicamente, bueno, aquí vean ustedes esta figura. Está aquí, se muestra el relieve del terreno. Y como les dije, miren las alturas están en metros y la distancia está en kilómetros. Eso es el estándar, ¿no? Siempre lo van a tener así para que se vea con detalle, ¿verdad? Porque nos interesan los detalles de relieve y es de la única manera que los vamos a ver, ¿verdad? Usando escalas diferentes. Muy bien. Si usáramos la Tierra, usamos esta horizontal como la Tierra, esto sería tener un K que sería igual a infinito, ¿verdad? Que eso es, pues no es la realidad, no nos representaría el problema real. Bien, pero si usamos aquí, entonces el perfil es este negro que aparece aquí, ¿no? Ese es como se vería el terreno de esta manera. Ahora bien, cuando ya consideramos la curvatura, entonces vean ustedes, es esta línea que aparece acá. Esta es la protuberancia, esto hay que calcularlo, ¿no? Y es el perfil ahora se va a levantar de esta manera. La línea punteada nos muestra cómo estaría con una atmósfera de un K igual a 1
y esta tierra que está aquí es K igual a 1, entonces todo se levanta y sería acá, ¿no? Aquí estamos considerando que estas son las cosas que uno a veces no va a ver en un mapa, ¿verdad? Eh, ¿Qué altura da el mapa? Normalmente es una altura promedio en el sitio, pero si usted ya quiere irse al detalle, ahí hay árboles, ¿verdad? Y otras cosas más o estructuras. Entonces tenemos que poner un margen que nos dé esa información. Aquí se está poniendo, este es el dato del mapa y le agregamos un asunto que tiene que ver con lo que hay encima, ¿no? Los árboles, por ejemplo, o edificaciones, lo que sea, ¿no? Y acá tenemos digamos, la elipsoide de Fresnel y sí, miren, se mete dentro de la zona, ¿no? Bueno, esa sería una de las cosas. Y la otra que no hay que perder de vista, porque uno dice, está simple, ahí va la línea. Sí, pero es que de vuelta, esto es un artificio el que estamos usando, ¿verdad? Este no es el problema real. Eso no hay que perderlo de vista. ¿Cuál es el problema real? Es mucho más complicado, ¿verdad? Porque campos hay en todo esto, ¿no? Por todos lados. No es que hay una línea donde está concentrada la potencia. Lo que para nosotros, lo que nos interesa es la energía que llega a esta antena. El resto lo estamos ignorando. No es de nuestro interés, por lo menos cuando es de punto a punto. Me interesa este punto. Y para eso necesito modelar todo esto con toda esta teoría que hemos desarrollado, ¿no? Las cosas es un poco más complicadas. Vamos a tratar de formarnos una imagen para no perder de vista de lo que estamos tratando, porque las personas pueden ser tan, diríamos, tan prácticas que creen que no ocupan entender el fenómeno de propagación. Bueno, ya vimos una cosa que no parecía evidente y es esto de que los rayos se curvan, ¿verdad? Y que lo estamos manejando de esta manera, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno eh, que no lo habíamos previsto. Ahora, cuando usted considera un rayo, usted está ignorando un montón de cosas. Por eso es que hay que tener cuidado bajo qué condiciones yo puedo trabajar como que fuera un rayo. O sea, el rayo es equivalente, si usted quiere considerar que cómo evaluar un radio, a las condiciones de espacio libre, a lo que habíamos visto antes. Entonces, las mismas ecuaciones nos sirven para esto. Pero realmente la cosa es un poco más complicada. Pues, habría que ver qué pasa con estas montañas, si afectan o no, y ya no es la condición como que fuera en el espacio libre. Eh, es algo, digamos, a tener en consideración, ¿verdad? Que usted tiene que ver qué pasa con todo esto, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Veamos un poco, solamente así cualitativamente tratando de imaginar qué es lo que está pasando. Vean ustedes esto. Aquí esta escala en colores es la intensidad, digamos. La intensidad no está indicado cuál es la referencia, pero el azul es lo más intenso, ¿no? Y va descendiendo hasta el valor rojo, que sería lo menos intenso. Entonces, dependiendo de donde usted se coloque, el campo y a qué distancia, el campo obedecería a estos niveles. Y usted está considerando que es una línea, ¿verdad? Y bueno, en este caso, mira, aquí está la obstrucción. Entonces, que el detalle es bastante pequeño. Aparentemente estamos pasando en sí justamente rasante, pero ¿qué tan rasante? Porque si la cosa es un poquito, la antena estuviera por acá, usted tendría otros niveles diferentes, dependiendo de dónde se coloque, usted lo que puede pasar. Y así es la forma. Entonces, todo lo que está arriba, que es visible, es lo que nosotros llamamos el régimen LOS, o sea, línea de vista. Y si estamos abajo, tenemos que tener modelos que nos ajusten esto. Ahora, este es un punto y otro punto. Ahora, si fuera una cosa para cubrir una zona, pero miren qué mal sería, por ejemplo, si digamos que fuera una estación base, necesitamos cubrir en toda la zona. Aquí sería un nivel bien bajo, porque claro, la antena está concentrándose acá, tenemos que usar otra antena. Y aquí está bueno el nivel, diría usted, aquí puedo ponerme a recibir algo. Acá no recibiría bien.
acá estaría recibiendo bien. O sea, depende cuál es la aplicación, entonces el modelo que vamos a usar. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces las cosas, eh, cuando uno tiene conciencia de lo compleja que pueden ser, uno puede cometer un montón de asunciones equivocadas, ¿no? Entonces, y salir con cosas que no son consistentes con la realidad. Muy bien, entonces vamos al asunto, criterios de despejamiento. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, las alturas a que debemos de instalar las antenas, vieron ahí, tenemos que estar en la zona azul, que estamos allá, ¿verdad? Hay que asegurarnos de eso. ¿Eh? De manera que podemos usar, en esa zona azul podemos usar los modelos que ya tenemos. Claro, en esa figura que vimos ahorita hay una, discúlpenme, en esa, por ejemplo, uno dice aquí, reflexiones no va a haber, sí, excelente, ¿no? Que no haya reflexiones, pues ya vimos que puede ser un problema. Eh, Solo el rayo director, pero tenemos que estar en esta zona, estar asegurado que está aquí para usar unas ecuaciones bien sencillitas para esta zona. Porque si estamos por acá, y usted dice, pero eso es fácil estar en esa zona, sí, depende de la altura de la torre que ocupo, supongan que es una altura de 200 metros, ya nos olvidamos del asunto. O sea, no siempre es algo así como que sí es posible, a veces no es posible. Entonces habría que ver si con esto trabajamos bien, otro modelo. En algunos casos se podría con algunas frecuencias, ¿verdad? Pero no siempre. O sea, estar en la zona azul, estar en esta zona, y uno diría, "Ay, puedo estar aquí abajo y hay buen nivel". No sé, habrá que verlo. Porque aquí el único fenómeno que estamos viendo, esta es una atmósfera eh, que se puede tratar con un solo rayo, pero como vamos a ver más adelante, no siempre es el caso. Bien, entonces, pero vamos que es línea de vista, que sí podemos trabajar en esa zona. Entonces hay que tener un compromiso, una serie de factores. Las alturas de las antenas, en primer caso, ¿qué criterio vamos a usar? Hay más de una cosa a considerar. Una es, digamos, esto que estamos diciendo, la zona de Fresnel. Que la zona de Fresnel, pero entonces queda la pregunta, ok, la zona de Fresnel, pero el K afecta, pues, ¿qué K le vamos a poner? Eso se ha trabajado, entonces no hay así como una regla, lo que hay son experiencias, entonces estas reglas han ido como cambiando un poco. Antes tal vez eran más estrictas y con toda la práctica que se ha ido desarrollando han sacado otros criterios, pero aparte de eso, puede ser que con Fresnel funciona bien, pero tenemos otros problemas. Por ejemplo, podemos tener un problema ahí cerquita, como ser que hay unos árboles o un edificio y está ahí no cerca, ¿va? Que puede afectarnos. O eh, en algunos lugares hay algunas estructuras que se mueven. Por ejemplo, hay un caso allá en Puerto Cortés, se puso una torre por ahí cerca y ahí tienen una grúa gigante que la mueven. Entonces, hay momentos, todo está bien hasta que pasa, ¿cómo es que se llama? La grúa enfrente, ¿no? O sea, hay cosas de ese tipo que no son cuestiones de mapa, para ni de, sino que hay que ver qué es lo que está ahí cerca. O una pregunta que había de un enlace que pasaba eh, del Picacho, creo que era hacia otro sitio, y por ahí entraban los aviones, entonces decían, ¿y qué posibilidad hay que el avión se atraviese en la ruta? ¿No? Bueno, son cosas de ese tipo que a veces surgen preguntas. Entonces hay más de un criterio. También puede ser que que funciona bien el enlace, pero a esa altura resulta que hay interferencias que pueden afectar más. Hay otras razones por las cuales, aparte de este criterio, hay que considerar otros criterios para la altura. Entonces, aquí hay unos comentarios muy generales sobre eso. No lo voy a comentar ahorita, les lo vamos a dejar por lectura y vamos a mostrar una de las recomendaciones que se presenta. Aquí se menciona la recomendación P530. La P530
da un criterio que es el que vamos a usar para nuestros diseños, ¿no? Esto es producto de las experiencias y de las pruebas y bueno, es una, voy a ponerles aquí el resumen del criterio y con eso terminamos hoy la clase de hoy. Bueno, me permiten un momentito. Esto es lo que dice en resumen. Bueno, la norma que estamos considerando es la recomendación de la ITU, es la P530, la última versión, creo que es esta, 17. Bueno, es la que encontré que es la última. Entonces, esto va cambiando, ¿verdad? O sea que a medida se va, digamos, estudiando más el tema, se va afinando el lápiz aquí. Entonces, miren lo que dice. Bueno, primero es aplicar nosotros estamos en un clima, este no es nuestro clima, estamos aquí, ¿no? Tropical. Entonces, veamos estas dos columnas. La primera regla que va a usar usted es, bueno, va a asegurarse de que haya el 100% de la primera zona de Fresnel, ahí donde se ve que hay una obstrucción para un K4/3. Ese sería el criterio. Hacemos eso. De ahí hacemos esto también. Vemos el 60% de la zona de Fresnel para un K. ¿Cuál K vamos a usar? Hay un estudio que se ha hecho, que es un estudio eh, discúlpenme, es que estoy con otra pantalla. Esta es la primera regla. Entonces, aquí usted dice, bueno, K 100%, una zona de frenaje completa para un K4/3. Eso me va a dar una altura de antenas. De ahí veo, vamos a poner el 60%, pero con un K diferente. Hay un dato estadístico que se da, que está en la misma recomendación, nos da una curva y vamos a usar ese KE, que es el KE mínimo que se tiene para esta zona. Ese KE, el dato lo vamos a sacar. En nuestro caso va a dar como 0.7 por ahí, pero solo en los enlaces que son más de 30 kilómetros. En los enlaces que son menos de 30 kilómetros nos quedamos con 100% de 4/3. Entonces, usted dice, ¿cuál da mejor, más altura? Hay que hacerlo, porque aquí es el 100%, aquí es el 60%. Pero aquí es un K4/3 y aquí es un K que es menor que eso. Les voy a mostrar la curva del KE y ahí terminamos hoy. Déjenme buscarla. Está también en la misma recomendación. Esta es la curva. Vean ustedes. Entonces, ¿qué decía ahí para 30 kilómetros? Este sería 5. Bueno, yo supongo que aquí estamos con... Esto es 100, ¿verdad? Si este es 100, ¿qué será este? 90, 80, 40, 50, ¿será aquí? Bien, estamos como por acá, en la zona que nosotros, arriba de 30 kilómetros. Vamos a usar acá, miren que anda en punto 8, punto 7. Punto 7 sería, estamos a distancias menores, ¿verdad? Estaríamos siendo más pesimistas, pero dice que no es necesario ser tan pesimista, que con punto 8 lo trabaja bien, lo cual me puede dar en algunos casos una altura más baja, ¿va? Por eso es que considera estos criterios. Después de muchos estudios se llegó a estos criterios. Muy bien, dejamos hasta aquí la clase. Nos vemos en la próxima